Estamos con el tema de la ley de Gauss y tenemos el problema 4.3. El problema 4.3 me gusta mucho porque creo que les va a ayudar a entender el concepto de cómo usar la superficie gaussiana. Porque a partir de ahora, bueno, ya vimos la esfera, calcular el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Vimos también calcular el flujo. Y me gusta este problema porque creo que ayuda a entender mejor el concepto de carga encerrada y de superficie gaussiana. Entonces, véanlo, la línea infinita de carga de la figura, yo voy a hacer la figura igual, porque la figura 4.3 no es muy amigable. Se rodea con un cilindro infinitamente largo, de radio ρ sub 0, cuyo eje coincide con ella. La superficie del cilindro posee densidad de carga superficial constante sigma. Encontrar E para cualquier punto. Luego dice qué valor en particular de sigma hará que E sea igual a 0 para todos los puntos fuera del cilindro cargado. Y luego dice, es razonable su respuesta. Ya vamos a ver ahí qué significa eso. Entonces vamos a hacerlo. La meta es hacer dos problemas, pero si solo se puede hacer uno, pues yo entenderé por qué 321. Recuerden que 321 es así. No es como 200, que yo puedo hacer hasta 4 problemas en un solo día. Aquí no, aquí tenemos que hacer problemitas así como ir de uno en uno prácticamente por el nivel de dificultad que implica la clase y las operaciones que lleva. Vamos a hacer una pequeña figura. Dice que tenemos una línea infinita de carga. Si se fijan ustedes, ya vimos que la simetría esférica aplica mucho para calcular el campo eléctrico por medio de ley de Gauss. Y desde el punto de vista que ustedes vean la esfera, pues siempre lo que va a cambiar es nada más la simetría radial. Entonces, por eso es que decimos que el campo depende nada más de la componente radial. Y decíamos que el campo en la esfera pues era radial. Ya lo habíamos descubierto cuando lo calculamos, cuando calculamos la fuerza eléctrica en la sección 2.5, que el campo eléctrico, cuando lo generalizábamos, dependía de la cantidad radial. Y movíamos la esfera y no importaba dónde, pues siempre dependía del radio. Es radial. Ahora vamos a ver qué pasa con las líneas infinitas. Y también esa línea infinita tiene un cilindro. Aquí hay dos cargas, una carga lineal y una carga superficial, si ustedes se fijan. Vamos a hacer la línea, vamos a hacer aquí una figura de color rojo, línea cargada. Y esta tiene densidad de carga lambda. Entonces lo voy a hacer, es infinita. Entonces la voy a hacer infinita. Ya sabemos que la hacemos así punteadita para saber que es infinita, ¿verdad? Dice que esa línea tiene densidad de carga lambda constante. Esa densidad de carga, esa línea está rodeada por un cilindro. Vamos a rodearla con un cilindro. Ese cilindro lo voy a hacer de este lado. Es rodeada por un cilindro también infinito. Entonces voy a hacer, sería más o menos así. Yo no lo quiero hacer tan ancho, lo voy a hacer aquí. Un cilindro infinito. Está rodeada por un cilindro infinito de radio ρ sub 0. De radio ρ sub 0. También infinito. Recuerden que pues, es un cilindro, ¿verdad? Para que no, o sea, por eso voy a hacer punteada esta parte, es un cilindro. ¿Sí? Esa es la configuración. Dos cargas y ese cilindro pues está cargado con de su superficie, o sea, su carcasa, ¿verdad? Con densidad de carga sigma, perdón, sigma también constante. Entonces tenemos dos cargas, esa es la configuración que tenemos, como una línea infinita
con una superficie, una carcasa cilíndrica también infinita que la está envolviendo. Y lo que nos están pidiendo es encontrar el campo eléctrico en cualquier punto. Si estamos hablando de cualquier punto, quiere decir desde que puede ser adentro entre la línea y el cilindro o puede ser afuera. Entonces prácticamente tenemos dos regiones. Ese cilindro, recuerden que coincide con un cilindro que coincide con ella, o sea, la línea está en el eje Z, supongamos. Entonces aquí está la línea en el eje Z. Entonces la rodea el cilindro y el eje, el origen, ahí donde está también el eje del cilindro. Entonces la rodea y tiene un radio aquí Rho. Y entonces yo voy a hacer ese radio Rho. Ese radio Rho es que va del eje. Es un radio Rho sub 0. Aquí hay un radio Rho sub 0. Ese es el Rho sub 0 que me están diciendo en este caso. Aquí, Rho sub 0. Ese radio Rho sub 0. Ok. Entonces, hasta ahora entendemos la figura. O sea, ¿se va entendiendo la idea de la figura? Sí. Sí, muy bien, Alejandro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cuántas regiones tendríamos? La línea está exactamente sobre el eje Z. Entonces, yo veo dos regiones. Que están definidas por ese radio Rho sub 0. Eso es importante, ese radio Rho sub 0. Yo digo que ese radio Rho sub 0, pues me define dos regiones. Podemos tener puntos dentro, o sea, puntos menores que ese radio Rho sub 0 y puntos mayores que ese radio Rho sub 0. ¿Lo ven? O sea, dos regiones. Una entre la línea y el cilindro, en cualquier región adentro, y después con ya puntos donde el radio sea mayor. Entonces, si ustedes se fijan, ¿de quién va a depender este campo eléctrico? Eso es importante entenderlo, la simetría que está ocurriendo. Como la línea es infinita y también el cilindro son infinitos, podemos descartar entonces que el campo eléctrico tenga componente Z. Siempre que la cantidad sea infinita en una variable, en un eje, perdón. Siempre que la cantidad sea infinita en un eje, en este caso es infinita en Z, el campo eléctrico no puede tener componente Z. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el campo eléctrico de un plano infinito? ¿Se acuerdan que el plano infinito estaba sobre el plano XY cuando lo hacíamos? Y nos quedaba que era constante incluso, porque como era infinito en X y en Y, no podía tener componentes X y Y. Y después nos quedaba un Z ahí que se cancelaba. Entonces, al final, no podía tener componente X y componente Y, el campo eléctrico de los planos infinitos. Lo mismo sucede con la línea y con el cilindro. Si son infinitos en Z, su campo eléctrico no puede tener componente Z. Recuerden que estamos en coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas cilíndricas tenemos componente radial, que sería ρ, componente angular, que sería φ, componente eh, como de altura, que sería z, ¿verdad? Entonces, estamos descartando que el campo tiene componente z. Ya sabemos que no tiene. ¿Por qué? Porque el campo porque tiene simetría infinita, ¿de acuerdo? Entonces, no podría haber componente z. Entonces, ahí decimos que se descarta la componente z del campo eléctrico, no depende de la variable z. Veamos la variable phi. Si ustedes hacen una vista superior, vean, si ustedes hacen una vista superior de todo esto, que generalmente son las vistas que colocan en los libros de texto como los de 200, que les colocan vistas superiores. Entonces vean, voy a hacer una especie de vista, me voy a colocar arriba, ¿verdad? En una vista panorámica desde arriba, y voy a hacer una especie de círculo. Ese es el cilindro. Le voy a quitar ese sombreado porque se supone que es un cilindro que no es sólido, sino que es una carcasa nada más. Y tenemos el punto en el centro. O sea, si lo vemos desde arriba, la línea se ve como un punto. Si ustedes se van a una vista aérea y se colocan con un dron, de esos que están de moda ahora, los drones, entonces tienen la vista aérea y pueden ver que la línea se ve como un punto que viene hacia nosotros, ¿verdad?
Y desde el punto de vista, si ustedes se fijan en cualquier parte que ustedes lo vean, se van más arriba, se van más arriba, esa forma no va a cambiar. Siempre van a ver esa especie de círculo desde arriba con ese punto, o sea, no va a cambiar la forma. ¿Qué indica eso? Que no va a cambiar la componente phi. Entonces la componente phi tampoco, el campo eléctrico tampoco depende de phi. Si ya tuviéramos algo como esto, por ejemplo, ahí sí, miren, una vista aérea con cosas, algo así como eso, uy, perdón, una vista aérea con algo así, permítanme que aquí se me puso otra cosa que no tiene que aparecer. Aquí. Si tenemos algo así, como una especie de espiral, entonces ahí sí yo puedo decir que podría depender, el campo eléctrico podría depender de la variable phi, porque eso, el campo eléctrico, si se fijan ustedes, va, la simetría de la figura va como cambiando a medida que, ¿verdad? El ángulo va creciendo. Pero en este caso, esta figura, desde cualquier punto que ustedes lo evalúen, siempre va a mantener la misma forma, no cambian, ¿de acuerdo? Entonces se mantiene la simetría también en phi. Entonces, tampoco existe componente phi en el campo eléctrico. Uno va descartando esos detalles. Uno puede asumir esos detalles. Entonces, la única forma de que el campo eléctrico cambie es que dependa de la componente radial. Entonces, en el caso de campos eléctricos para líneas infinitas y cilindros, dependen de la variable ρ. Entonces, ya vayan aprendiendo esas cosas. El campo eléctrico de una esfera depende de la variable r. El campo eléctrico de un cilindro infinito y de una línea infinita va a depender también de la componente radial, pero esta componente radial es en coordenada cilíndrica, entonces depende de ρ. De acuerdo, de la coordenada cilíndrica ρ. El campo eléctrico va a ser radial en ρ, ¿verdad? Dadas estas figuras que tenemos acá. Voy a colocar esto más para acá. Esa es la parte conceptual, porque recuerden que la ley de Gauss no aplica a todas las simetrías. Por ejemplo, pensemos si el cilindro fuera finito o la línea fuera finita, no podríamos usar ley de Gauss, creo, para hacer este problema, porque tenemos componente tanto Z como ρ, y entonces ahí creo que el campo eléctrico no se vuelve constante, porque la idea es que en el lado izquierdo de la ley de Gauss el campo eléctrico se vuelva constante y usted lo saque de la integral. En cambio, si usted lo deja en dos variables, eso no va a valer lo mismo, porque va a haber una componente ρ y una componente z. Entonces, por ahí va el truquito de la ley de Gauss. Entonces, no siempre se usa para todas las simetrías, ¿verdad? Entonces, sí funciona para líneas infinitas, cilindros infinitos, esferas, planos infinitos. Funciona la ley de Gauss. Ciertas simetrías, no es para todas, ¿verdad? Entonces veamos, ahora sí, pero ahora calculemos el campo. Ya ahora que ya sabemos que el campo eléctrico de este sistema no va a depender ni de Z ni de phi, entonces ya podemos decir nosotros que el campo tiene simetría radial. Entonces concluyamos, hagamos el comentario, el campo eléctrico, pongamos aquí, dado que el campo eléctrico total tiene simetría radial, depende del radio, a eso se refiere, ¿verdad? El ρ. Se procede a calcularlo por medio de ley de Gauss. A calcularlo por ley de Gauss. Ok. Y vale la pena decir que hay dos regiones. Hay dos regiones en este problema. Tenemos dos regiones. Es bueno comentarlo. Y se puede ver más claro de la vista aérea. Si ustedes se fijan de la vista aérea, tenemos, aquí está
Permítanme que me cambié de ahí de que dice, aquí está. Me cambié de archivo, perdón. Rho sub 0. Entonces tenemos dos regiones, puntos menores a Rho sub 0 y puntos mayores a Rho sub 0, o sea, dentro y fuera de ese cilindro verde. Entonces hagamos el comentario, radios mayores que Rho sub 0 y radios menores que Rho sub 0. Hay dos regiones. Entonces veamos la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Sabemos que la ley de Gauss dice que la integral de superficie cerrada de E punto DDA es igual a la carga encerrada dividido por epsilon sub 0. Donde ya hemos aprendido que lo que varía, lo que va cambiando siempre, es la carga encerrada. La parte izquierda de la ley de Gauss, o sea, esto que está acá, no importa la superficie que tengamos, siempre lo que va a cambiar es que va a ser más ancha o más angosta la superficie. Va a ser más ancha o más angosta porque estamos viendo las regiones, pero la forma geométrica siempre va a ser la misma. Entonces, el lado izquierdo de la ley de Gauss solo es válido que lo calculemos una vez y va a valer para las regiones de afuera y de adentro de Rho. Entonces, hagámoslo una vez, analizando, encontrando el lado izquierdo, decimos, ¿no? Analizando el lado izquierdo. Aquí. Analizando el lado izquierdo. Y tenemos integral de punto DDA, de superficie, ¿verdad? Entonces, esa integral de superficie cerrada, vamos a decir que ese campo depende de la componente radial, o sea que ese campo es radial. Ya sabemos por qué, ya discutimos esa parte conceptual. Y el diferencial de área, ¿quién sería el diferencial de área? Recuerden que la única área que podemos ver, la única área visible, porque no podemos ver las tapas, ¿verdad? Por la simetría que tiene la figura, que es infinita, entonces ustedes no pueden ver las tapas, ¿de acuerdo? Lo único que podemos variar ahí es la única área que podemos palpar es la envolvente. Entonces, ¿quién es el vector perpendicular a la envolvente? O sea, el vector perpendicular a la envolvente es rho unitario. Entonces, ¿qué significa? Que el diferencial que yo voy a usar es el diferencial de área de rho, ¿verdad? Y decimos aquí. Entonces, siempre debe cumplirse como ese detalle. Hay que tener mucho ojo con esto, mucho tacto, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo. Se debe cumplir que el producto punto de estas dos cosas se vuelva uno. Si a la se le vuelve cero, entonces el campo sería cero. Entonces no tendría sentido, ¿verdad? Entonces hay que saber qué simetría es la que se va a usar y cuál es el área y por qué se está usando el área. Obviamente a veces después se aprende a hacerlo mecánicamente, entonces aquí debería ir Rho, dicen, para que se vuelva uno, pero realmente es de entender por qué, ¿verdad? Ya hicimos la discusión al inicio. Como es infinita no depende de z y como no cambia su forma, dada una vista aérea, siempre se mantiene igual su forma. No cambia tampoco en la variable phi, la figura. Entonces no depende de la variable phi. El campo eléctrico solo depende de la variable radial. Bueno, entonces se podría decir que aquí vamos a tener un cilindro, una superficie gaussiana, porque recuerden que esto de acá es una superficie gaussiana, ¿verdad? Es una superficie gaussiana. Que la voy a hacer acá en color morado para que se vea. Y esa superficie gaussiana puede estar adentro o puede estar afuera. La voy a hacer aquí encima, punteada. Ahora, esta superficie gaussiana no es infinita, porque recuerden que es una superficie ficticia, que no existe. Solamente es una herramienta
para poder encontrar el campo eléctrico. Entonces esta superficie gaussiana puede ser, yo solo quiero encerrar esta parte, porque recuerden que lo que estoy encerrando es carga, ¿verdad? Para que la vean, o sea, se fijan. Pero también yo la podría hacer más ancha para la otra región. Esta región sería, si yo pongo el cilindro como está ahí, sería ρ menor que ρ sub 0. Pero si yo la hago más ancha, o sea, si yo hago más ancho el cilindro acá, solamente si se fijan ustedes, es de la misma longitud el cilindro. Por eso les digo que lo que cambia nada más, más o menos ahí, de la misma longitud que se ve acá, de la misma longitud, lo que cambia nada más es la anchura. Por eso les digo que depende de la región, depende de ρ. ¿Lo ven? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces se va viendo que hay simetría radial ahí. Entonces yo lo que hago es, por eso les digo que el lado izquierdo de la ley de Gauss es el mismo. Porque lo que estamos jugando nada más es que estamos encogiendo o ensanchando el cilindro, pero mantiene la misma altura y encierra la misma carga. Entonces, lo que va variando al final es la carga, que es lo que estoy encerrando con el cilindro pequeño, con el más angosto, y qué es lo que estoy encerrando con el cilindro más ancho. Pero en sí, el lado izquierdo tiene la misma forma, aunque el radio sea más ancho y más angosto, pero recuerden que el radio, en ese caso, ρ, es una cantidad variable, entonces es la variable ρ. Entonces se entiende que puede ir, ¿verdad? Así. Ok. Entonces analicemos el lado izquierdo, entonces decidiríamos que el producto punto se vuelve 1 y nos quedaría así, integral de superficie. Bueno, aquí ya no, aquí quedaría E de ρ, ya sabemos que va a depender del radio, y esto va a quedar D de A de ρ. Y alguien que me ayude con el diferencial de área en ρ, esto pueda salir de la integral, y esa es la idea, acuérdense que el campo eléctrico salga de la integral. Cosa que no puede suceder si tenemos una componente Z, por ejemplo, y si ya tuviéramos que el campo depende de ρ y de Z, ya no me voy por Gauss. Me voy por la definición de campo y hacer aquí una integral monstruosa. ¿De acuerdo? Por la definición planteamos el vector de posición R, el R', hacemos la resta de los dos, planteamos el D de Q, y etcétera. Así se iría si fuera la línea finita o el cilindro finito. No podría sacar el campo constante. Ven, ese es como la idea. Que el campo se nos vuelva constante y salga del operador de integral. Yo simplemente saco el área, como comentaba, creo que Andy fue que comentaba eso la semana pasada, ¿verdad, Andy? Que usted decía que si se sabía las áreas, podía a veces hacer más rápido esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, si se manejan las áreas, sí. Y yo le comentaba a Andy ese día que yo prefería hacerlo siempre partiendo de los diferenciales, ¿verdad? Pero esa es un poquito la idea. Entonces, sacamos el campo constante. ¿Y cuál sería el diferencial de área de ρ? ¿Quién no tiene a mano de sus tablas de fórmula? Ρ de phi de Z. Muy bien, Kevin, gracias. ρ d de phi d de z. Entonces voy a integrar, si se fijan, voy a integrar en phi y en z. Entonces yo podría sacar, entonces yo voy a integrar phi de 0 a 2pi. Y z, recuerden que lo que estoy integrando es la superficie gaussiana. Entonces yo defino una longitud L ahí, ¿verdad? Que van a ver después que esa L se cancela al final, solamente está ahí como herramienta ahorita, ¿verdad? Pero ya vamos a ver después que esa L se termina cancelando. Esa L tanto es para el cilindro pequeño como para el cilindro ancho, si se fijan ustedes. Entonces, vamos a integrar de 0 a L esto. Si hacemos esa integral, ¿cuánto nos queda? El ρ sale, recuerden que este es un subíndice, que es E sub ρ. Y este sí es el ρ variable. Y si integramos eso, nos queda 2pi y nos queda L. ¿Sí? Sí. Ajá. No sé si solo yo o es que no, ya no se mira aquí lo que está escribiendo. ¿De veras? ¿No se ve? Es que a mí me sale como que está congelada la pantalla. Ajá, mami también. Ok.
Excelente, miren, que esas son las cosas que ponen la interacción. El audio sí se escucha bien, entonces solamente voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Buena observación, gracias. Sí, son detalles que se pueden ir dando sobre la marcha y eso me parece bien que lo hayan hecho el aporte. Así resolvemos rápido. Voy a volver aquí, eso me pasó hoy en la mañana también en 200, que yo había cambiado la pantalla y se quedó. No sé si ahí, ¿qué tanto Y había, ahora, y ahora sí. qué tanto había escrito yo que no copiaron ustedes? No sé. No, hablo la integral. Todo lo integral, no fue mucho, ¿verdad? Por lo menos la explicación se escuchó, qué bien. Entonces, ese es el área, ¿verdad? 2pi, no, está malo eso, o está bien. No, sí, d de phi es 2pi, ¿verdad? La integral. Y la de z sería L, ¿verdad? Y ese es prácticamente el área envolvente, ¿verdad? Ok, me dicen si estamos bien, si me van siguiendo, si está bien lo que hice. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces ya tenemos el lado izquierdo de la ley de Gauss, si se fijan. Y ese va a ser lo mismo para la región, o para cualquiera de las dos regiones. Eso es lo que yo quiero que les quede claro. Que el lado izquierdo siempre va a ser lo mismo para cualquiera de las dos regiones. Lo que va a cambiar siempre es el lado derecho, la carga encerrada, ¿verdad? Entonces veamos la carga encerrada. Pues ahora sí, podemos hacer una aquí, vamos a decir, analizando el lado derecho, y podemos hacer un paralelo, lado derecho, que es carga encerrada, dividido por epsilon sub 0. Entonces vamos a decir región 1, o lo podemos llamar región ρ menor que ρ sub 0, y aquí vamos a hacer la paralela, a ver si me cabe y se puede hacer al mismo tiempo, región ρ mayor a ρ sub 0. La carga encerrada sí va a cambiar. Entonces, creo que se vuelve oportuno volver a hacer la figura así rapidito, la voy a hacer rapidito y más chiquita, solamente para que podamos validar y que nos quede bonito el análisis. Yo voy a hacer más o menos esto, chiquito, aquí. Esto es infinito. Es el cilindro. ¿Sí? Y le voy a hacer la línea. La línea infinita también. Entonces aquí va la línea. Y esa línea va infinita. Hago la gaussiana porque estoy en la región de dentro, si se fijan ustedes. Entonces la gaussiana va a quedar, solamente voy a copiar la figura para ya tenerla lista para el caso de error mayor. Aquí tengo la figura ya lista. Entonces me quedan las dos. A ver si la pongo de este lado. Ahí. Ahí. Bueno, entonces si se fijan ustedes, hago la gaussiana, voy a hacer la gaussiana para las dos regiones. Por eso quiero trabajar las dos regiones de forma paralela. Hago la gaussiana de las dos regiones, si ustedes se fijan acá. Entonces la gaussiana no ocupa ser infinita, recuerden, no es infinita. La gaussiana es finita y solamente está encerrando parte de la carga. Entonces aquí estamos en la región de dentro, entonces nuestra superficie gaussiana puede ser así, un cilindro. ¿Y por qué escojo cilindro? Por la simetría cilíndrica. Si yo quiero encerrar líneas, vean la idea. Cuando trabajamos con esferas, usamos una esfera para encerrar la esfera. Es más cómodo, ¿verdad? Si estamos trabajando con líneas infinitas, o con líneas, sí, pues líneas en general, líneas infinitas, es conveniente encerrar con cilindros. Si estamos trabajando con un cilindro, pues por la simetría también es conveniente encerrar con cilindros. Ok. Y la otra solo sería más larga, más ancha. Miren, la otra superficie gaussiana sería de la misma altura porque el lado izquierdo de la lente de Gauss permanece igual, solo que es más anchita, ¿lo ven? Y puede ser tan ancha como ustedes quieran, la pueden hacer mucho más ancha, eso no va a cambiar. Esas son las dos superficies gaussianas. Tenemos la región
La superficie gaussiana está en la región ρ menor que ρ sub 0 y en el otro lado la superficie gaussiana está en la región ρ mayor que ρ sub 0. Ahora, vean, siempre es de longitud L porque es finita la superficie gaussiana. Entonces decimos, bueno, la carga encerrada. Ya sabemos que la carga encerrada la vamos a encontrar integrando, ¿verdad? Integrando DQ, ya sabemos, pero DQ lo encerrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, con el cilindro morado angosto, en este caso con el cilindro morado, veamos, ¿qué tenemos encerrado en el lado izquierdo acá? ¿Qué tengo encerrado? Aquí, en esta región. Con el cilindro morado, ¿qué logré encerrar? Una línea. Solamente la línea logré encerrar, pero no logré encerrar el cilindro verde, ¿va? Entonces, nuestra carga encerrada solo depende solo de esa línea, ¿verdad? Y esa línea tiene densidad de carga lambda, ¿se acuerdan? Entonces, el D de Q, ¿quién va a ser? Integral de lambda y la línea, ¿quién va a ser? De dz, ¿verdad? Lambda de dz, porque la línea está en el eje z, la línea es sobre el eje z. Entonces, yo voy a integrar un pedazo de la línea, no toda la línea. Porque la superficie gaussiana, las tapas de mi superficie gaussiana, llegan hasta un L, van como de 0 a L, ¿se fijan? Solo encerré un pedazo L de la línea. Entonces yo voy a integrar esa carga encerrada de 0 a L. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto es ese integral? La carga encerrada, ¿cuánto va a valer aquí? Sería lambda por L. Lambda por L, correcto. Lambda L, ¿verdad? Ok, estamos bien. Y tiene sentido que quede esa L. Porque cuando igualemos las dos partes de la ley de Gauss, se va a cancelar esa L, ¿verdad? Entonces vamos bien. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? La misma idea, carga encerrada, sería igual a la integral de D de Q. Pero recuerden que aquí ya está, el cilindro es más ancho, ¿lo ven? El cilindro es más ancho aquí. Entonces, como es más ancho, ¿qué está encerrando? ¿Qué está encerrando el cilindro? El morado. Cilindro y la línea. El cilindro y la línea. Es como cuando ustedes, véanlo si quieren. Ahorita se me acaba de ocurrir una analogía bien cómica. Como cuando ustedes y yo éramos niños y entonces reventábamos piñatas y entonces encerrábamos los confites, ¿va? Para que no, este es lo mío, ¿va? Entonces, esa es la idea. Entonces, depende, el niño que era más grande, encerraba más confites, ¿va? Entonces, a veces los grandes nos llevaban ventaja con las piñatas, porque a veces uno de pequeño pues, no encierra mucho, entonces solamente encerraba menos confites. Entonces, es la misma idea. Aquí tengo encerrada tanto la carga encerrada aquí ¿va? Con el cilindro morado, tanto la carga del cilindro que es sigma como la carga de la línea. Entonces yo tengo dos cargas. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Van a haber dos DDQs. De un DDQ1, que es el de la línea, y el DDQ de la superficie cilíndrica. Entonces ustedes van a decir, ese DDQ es como el total. Entonces lo que nos queda aquí es una suma de cargas. Integral siempre de 0 a L, del primer DDQ que sería quien lambda de Z, que es la línea, que también estaba encerrada en el cilindro pequeño. Más, la otra sería doble, porque es integral de superficie, es una carga superficial de sigma d de A, ¿verdad? Sigma d de A, ¿y quién sería el d de A? ¿Quién sería el d de A?
DDA de Z sería. El DDA de Z. Ujú. ¿Y si es el DDA de Z? ¿Por qué el DDA de Z? No, Lick, ahí como es del cilindro, ahí sería ahí, Rho de phi de Z. Ajá, Rho de phi de Z. Me dicen que es el mismo DDA de Z, sí. Rho de phi de Z. Me dicen, en la línea en ese caso es de Z. Ajá, ahora me dicen Rho de phi, me dice. Es que alguien me dijo diferencial de área en Z. Pero Kevin creo que Kevin me dijo diferente, ¿verdad, Kevin? ¿Cuál me dijo usted, Kevin? Sí, yo como es ya la de superficie, que es del cilindro, Ujú. entonces sería Rho de phi de Z porque es radial. Rho de phi de Z, sí, porque es radial, ¿verdad? O sea, lo que está cargado es la envolvente, ¿de acuerdo? Eso es lo que está cargado. ¿Y quién define el área de la envolvente? Rho de phi de Z, exactamente. Mucho ojo con eso, ¿verdad? No es el diferencial de área en Z, sino que recuerden que lo que está cargado es la envolvente. Entonces, ¿quién define esa envolvente? En el caso de la línea, como está cargada la línea está sobre Z, porque es lineal. Pero en el caso de la carga superficial, lo que está cargado es la envolvente. Entonces, lo que define esa área envolvente es Rho de phi de Z, que es lo que comentó Kevin. Entonces, decimos Rho de phi de Z. Porque también recuerden que se nos tiene que cancelar esa L. Entonces, nos tiene que aparecer una L en el problema, ¿verdad? Porque se nos tiene que cancelar la L del lado izquierdo de la ley de Gauss. Porque recuerden que la superficie gaussiana es imaginaria. O sea, no existe en el fenómeno, no existe en el fenómeno real, ¿de acuerdo? Existe como herramienta, pero en el fenómeno real no, es imaginaria. Entonces, no me puede quedar una longitud ahí que yo me inventé para llegar al campo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a integrar phi de 0 a 2pi. Lick. Ajá. Y ahí en la segunda integral, ese Rho corresponde, es el de las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Correcto, Entonces, ese rho no, o sea, no es rho sub 0, sino que ese rho es un rho arbitrario de las coordenadas, que es constante para la integral, pero ese es un rho arbitrario, que puede ser en cualquier parte que está ese rho, fuera Lick, de pero la... no. Ah, entonces no sería el Rho sub 0, ¿verdad? No, no, porque rho sub 0 es el que define el cilindro. Ah, ok, sí. O sea, sí, entonces es el que define el cilindro verde que está cargado. Ahora, ese rho es un rho arbitrario que puede ser cualquier punto que esté afuera del cilindro. Es un rho arbitrario. Por eso dice usted rho mayor que rho sub 0. Entonces ese rho es el rho. Que lo voy a señalar ahorita. Ok, entonces vean, integremos eso. La primera pues se repite, ¿verdad? La primera es lambda por L. Ajá. Y la segunda carga encerrada, ¿quién sería? En Z me quedaría, a ver, yo creo que nos quedaría sigma. En phi queda 2pi, ¿verdad? 2pi rho por L, ¿verdad? Sí, yo lo veo que creo que es así. Valídenme, Sí, sí, ¿verdad? sí. Es así. Y como les digo, tiene que tener una componente L, porque esa L es de la gaussiana y debería de cancelarse porque el campo eléctrico no depende de la longitud, porque la línea es infinita, acuérdense. Y la ley de Gauss nada más es una herramienta que yo encerré una supuesta área L, una supuesta longitud L, que es la altura del cilindro gaussiano, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, si igualamos ambos lados de la ley de Gauss, me voy aquí, decimos igualando ambos lados. Entonces me quedaría, el lado izquierdo nos quedaba E de rho, por rho por 2pi L, y nos quedaría aquí igual a lambda L sobre epsilon sub 0. Y en el lado de acá nos quedaría el mismo lado izquierdo, E de rho por 2pi L, y eso es igual a lambda L más sigma 2pi rho L
todo dividido por epsilon sub 0. Y entonces, ¿qué notan? Se cancela la L, ¿verdad? Que tiene que cancelarse porque es parte de la gaussiana, no es parte real del problema. Entonces, todo lo que es hasta cierto punto irreal en el problema, ¿verdad? Porque como la simetría es infinita, no puede quedarnos una longitud L, ¿verdad? Entonces, se cancela esa L, se va y se desestima y entonces nos queda ya el campo como debe ser. Se me acabó el papel, voy a cambiar de página, me llevo estos dos campos. Bueno, estas dos expresiones no son campos. Para la otra página y tenía el otro problema, no solo ahí. Voy a agregar la nueva página acá. Aquí está. Bueno, entonces me llevo esta, aquí está la expresión que me llevé. Y lo que nos queda a nosotros es calcular. Despejar para el campo en ambas regiones. Despejemos entonces. El campo eléctrico sería igual a ¿quién? Se cancela la L, ya sabemos, ¿verdad? Aquí se cancela. Se cancela, se cancela. Ajá. ¿Y a qué hemos llegado? ¿A qué conclusión hemos llegado? El campo es lambda sobre 2pi epsilon sub 0 rho. Lo dejo como aquí nada más estoy viendo la magnitud. Recuerden que si ya le quiero poner como vector, ya le pongo E vector arriba y ya le pongo el radio, ¿verdad? En dirección de rho le pongo. Este nada más es la magnitud de la componente radial. Y en este caso, ¿cómo nos quedaría? E de rho, ¿a qué es igual? A lambda más sigma sobre 2pi rho. ¿Qué quedaría aquí? 2pi epsilon sub 0 rho, ¿verdad? Ese sería el campo. Entonces, si ya queremos expresar el campo como vector, ahí sí, miren. Abrimos llaves y decimos, bueno, el campo va a ser lambda sobre 2pi epsilon sub 0 en dirección de rho para rho menores que rho sub 0. Y el campo por esta simetría va a ser lambda más sigma 2pi rho. Bueno, si quieren lo podemos separar, ¿verdad? Lambda sobre 2pi. Da igual, ¿verdad? Epsilon sub 0 rho. Si yo separo ese común denominador, ¿verdad? Y eso va a quedar en dirección de rho siempre. Más. ¿Y qué pasaría con el otro? Le quedaría sigma sobre epsilon sub 0 en dirección de rho también, ¿verdad? Sí. Si lo dejamos así. Y eso para rho menores que rho sub 0. Se saca de factor común al rho. Sí, al final vuelve a quedar lo mismo, ¿verdad? ¿Se puede dejar así? Sí, se puede dejar así o se puede dejar como lo tenía, ¿va? Lambda más sigma 2pi rho, ¿verdad? Pongo las dos alternativas para que lo vean. 2pi epsilon sub 0 rho en dirección de rho. Lo separamos. Ah, sí, es mayores, ¿va? Tienen razón, es mayores. Hago el comentario de que se puede dejar de las dos maneras, como ustedes gusten. No sé cómo lo dejará el texto, ¿verdad? Voy a poner aquí abajito, así como un O, ¿verdad? O, ponemos aquí O, se puede dejar así o, ¿verdad? Así, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Muy bien, ahí tenemos el campo eléctrico. Vean qué interesante. Lick, Ajá. es que yo tengo una duda porque cuando hicimos el problema de la esfera,
Ujú. En la parte derecha de la ley de Gauss, de la carga encerrada, ¿Sí? en la parte cuando nosotros decíamos que la esfera era mayor que la esfera que estaba cargada, Ujú. la superficie gaussiana, nosotros ahí en el lado derecho de la ecuación sí cambiamos el radio por el radio de la esfera original, porque decíamos de que la esfera cargada solamente, o sea, la- el radio solamente era de la esfera cargada, porque había una parte de la Ujú. gaussiana que se salía de la esfera. Ajá, entonces la carga encerrada solamente llegaba al radio de la superficie gaussiana, de la simetría cargada. Ajá, entonces yo tengo la duda ahorita con el cilindro también, en la parte que el ρ es mayor que, porque ese ρ sub cero es el radio. Ujú. Entonces, ahí en ese caso no sería igual que en el lado derecho de la ecuación, debido a que Ujú. la carga solamente está en mi cilindro original, no sería también el ρ sub cero en lugar del ρ, porque ese ρ no se refiere a una densidad de carga, sino que solamente al radio. A la coordenada cilíndrica ρ, exactamente. Vean, la pregunta de Kevin es muy interesante y es una duda muy válida la que tiene Kevin y tiene sentido que tenga esa duda, ¿verdad? Pero ahí el detalle que está, y eso es lo bonito de esto, o sea, no intenten ver todas las simetrías de la misma forma. Vamos a ver. Creo que aquí tengo la esfera, chicos. Creo que esta es la esfera, ¿verdad? Y la pregunta que está diciendo Kevin es algo más o menos parecido a esto, Kevin. Teníamos cuál era el problema 4 o 5, ¿se acuerdan? Dos regiones, ρ menor que A, ρ mayor que A, en base a la pregunta que está haciendo Kevin. No sé si les cambió la pantalla a ustedes. ¿Están viendo la esfera? Sí. ¿Sí? Sí, Ok, entonces lo que dice Kevin es que en este caso, pues, yo estoy, a ver, en la carga, este es el lado izquierdo, vámonos al lado derecho. Por aquí estaba el lado derecho, aquí está, ¿verdad? El lado derecho acá abajito. En el lado derecho, pues, lo que nos queda, si usted se fija, como es una densidad de carga eh, volumétrica, porque es ρ, ¿verdad? Entonces usted está integrando en las tres coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, como está integrando en las tres coordenadas, sí se tiene que, o sea, recuerda que lo que estamos integrando nosotros es la carga encerrada, no es la superficie gaussiana. Aquí estamos en el lado izquierdo estamos integrando la superficie gaussiana. En el lado derecho estamos integrando hasta dónde llega la carga encerrada. ¿De acuerdo? Y está bien lo que usted dice. Entonces aquí, en la esfera, voy a subrayar con resaltador aquí. Como estábamos trabajando dentro, en este caso, porque aquí dice que estamos adentro, entonces iba de 0 a R porque es una integral volumétrica. Entonces depende tanto de R, de teta y de phi. Entonces usted llega hasta donde está la carga, ¿verdad? Como la carga iba desde aquí hasta acá, hasta SR, ¿verdad? Ok, luego se iba para afuera y como era integral volumétrica, también usted aquí solo cambiábamos, decíamos que ahora sí se va de 0 a A, que es lo que usted dice, va, que es la variable. Ahora como ya estoy afuera, estoy aquí afuera, entonces viene usted, uy, borre ahí, esperen. Ok, ya se me hizo relajo aquí. Como estoy en la superficie de acá, entonces yo estoy integrando toda la esfera, porque aquí es densidad de carga volumétrica. Entonces estoy integrando tanto la variable teta, phi como r. Entonces aquí sí r, lo cargado llega hasta A, porque estoy integrando las tres variables. Pero qué está pasando con el cilindro, Kevin? Con el cilindro no estamos integrando la variable ρ. Entonces ese ρ no es, tampoco es el ρ de la, porque recuerde, lo encerrado aquí en el cilindro, como es una densidad de carga superficial, es la envolvente. Esta es la envolvente. Entonces la envolvente solamente me está involucrando variable phi y variable z. ¿De acuerdo? Y este ρ, déjenme ver, ya que está pensando Kevin, ya que tocó Kevin ese punto, sí es parte de la carga encerrada, ¿verdad?
Tiene razón, Kevin. Yo era el que estaba confundido. No me había percatado, es cierto. Entonces, ese error es parte de la carga encerrada. Déjeme ver, entonces hay que corregir, sí. No es el RO arbitrario. El RO arbitrario se encuentra en el lado izquierdo. Es correcto. Ya me percaté de mi error. Sí, es cierto. Ahí yo ya no había puesto el RO sub 0. Entonces, tomemos esa consideración. Es cierto. Sí, este sería el RO sub 0 porque estamos hablando de la carga encerrada. Entonces, tomamos como válida la recomendación de Kevin, la sugerencia de Kevin. La duda de Kevin, sí, aunque es una densidad superficial, lo que está cargado llega hasta ρ sub 0. Entonces deberíamos quedarnos en ρ sub 0, ¿sí? Hagamos nada más esa corrección. Este radio es ρ sub 0. Gracias, Kevin. Este radio es ρ sub 0 porque es lo que estoy integrando de la carga encerrada. En el lado izquierdo sí estoy integrando un ρ arbitrario. Esa es válida. Creo que no se vio el reflejado el cambio. Yo ya le agregué el 0 yo. No lo ven ustedes, ¿verdad? No, Y creo que se me congeló la No. pantalla otra vez, fíjense. Otra vez, ¿verdad? Entonces ya ahorita lo descongelo, no se preocupen, dejo de compartir, vuelvo a compartir. Tiene razón lo que dice Kevin, pero lo voy a volver a hacer, que es el RO sub 0. Sí, ahí fue que se me chispoteó, ¿verdad? Excelente. Eso es lo que me gusta de este grupo. Miren cómo aportan ustedes y así enriquecen la clase. Eso es lo que me llega a mí desde estas clases, ¿ve? Que yo tengo buenos estudiantes. Entonces, estos buenos estudiantes que son ustedes, porque todos ustedes son buenos, van sugiriendo cosas, van aportando, entonces cualquier cosa que uno va dejando ahí de menos, rápido lo recuerdan a uno. Entonces aquí está, ya lo cambiaron todos al RO sub 0. Sí, porque esa es la carga encerrada, porque es lo que decía Kevin. Esta integral es la carga encerrada, entonces sí, ahí se me había percatado a mí. Esta integral es la carga encerrada y la carga encerrada es la línea y es el cilindro. Y el cilindro encerrado llega hasta ρ sub 0. Entonces este es ρ sub 0, sí. Entonces hay que corregir la respuesta final. Ahí sí, no es el mismo ρ. Entonces esta expresión que yo había encerrado, la vamos a corregir así rapidito. Y esta se va a borrar. Esta se va a borrar porque está mala. Y la que queda como válida es esta al final. La que decía el O. Y le cambiamos aquel ρ por ρ sub 0. Permítanme aquí. O sea, no es que estaba malo nuestros resultados, es lo que teníamos malo ese ρ, que no era el ρ arbitrario. Entonces aquí es ρ sub 0. Porque es la carga encerrada, ¿cierto? Y el del lado izquierdo de la ley de Gauss, el del lado izquierdo de la ley de Gauss, ese sí es un arbitrario. Entonces tomen en cuenta eso. Y ahora sí encerramos esta respuesta. Luego preguntan así rapidito, porque voy a otra clase yo ahorita. Luego preguntan así, que dice qué valor en particular de sigma hará que el campo sea 0 en los puntos fuera del cilindro cargado. Entonces, ¿qué nos están pidiendo ahí? Lo que nos están pidiendo es que nos vayamos a la región de afuera y digamos, bueno, hagamos que en la parte de afuera E es igual a lambda más sigma sobre 2pi ρ sub 0 sobre 2pi epsilon sub 0 ρ, y dice que eso debe ser igualado a 0. O sea, que hagamos el campo 0. Entonces, ¿qué valor de sigma me va a dar que el campo sea 0, ¿verdad? Entonces, simplemente se despeja para sigma. Esto al final, como está dividiendo, pasa a multiplicar acá y queda por 0. Y entonces nada más les queda esto. Sigma, lambda más sigma 2pi ρ sub 0 igual a 0. Entonces, si ustedes despejan sigma, ¿qué les queda? Menos lambda. A ver si despejamos sigma sobre 2pi epsilon sub 0, ¿verdad? Si despejamos sigma. Eso nos queda. Sí, ¿verdad? Ayúdenme ahí, vean, validen. sí, 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 así da.
Sí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Eso es lo que tiene que valer Sí. sigma para que el campo sea cero, ¿verdad? Y preguntan si tiene sentido, si tiene sentido, porque al final lo que queda es como dos cargas por unidad de longitud que se están restando, ¿verdad? Entonces se vuelve cero el campo, ¿está bien? Porque esto, si se fijan ustedes, si solo ven esta parte, si solo ven esta parte, como es un común denominador, ¿verdad? Si solo ven esta parte, tienen lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 rho, ¿verdad? Y entonces aquí tienen después una densidad de carga también parecida y entonces se les va a cancelar. Porque este rho sub 0 se va a cancelar con uno que esté abajo, en el sigma. Entonces se le van a quedar las dos cantidades iguales y se le van a cancelar. Entonces, ¿tiene sentido? Sí tiene sentido. Deberían de quedarle, debería ser sigma también otra densidad lineal con signo opuesto para que el campo sea cero. ¿Verdad? Entonces, este sería el otro valor. Miren. La otra pregunta que hacía, el problema, que era, la pregunta es esta. ¿Qué valor en particular de sigma hará que el campo sea cero para todos los puntos fuera del cilindro cargado? ¿Es razonable su respuesta? Sí. Porque si la de dentro es una densidad lineal, la de afuera tiene que ser densidad lineal. O sea, un campo con densidad lineal para que se cancele, ¿verdad? Los campos. Y esa es más que todo la idea del problema 4.3. Me gusta este problema porque es un problema que es distinto. Tiene dos cargas, una lineal y otra cilíndrica. Entonces, se ve bien claro el concepto de carga y nuevamente, pues, el aporte de Kevin ahí, recordarnos de que lo que estábamos integrando era la carga encerrada. Entonces, la moraleja. Lado izquierdo, el radio, ya sea que sea radio, sea que sea R o sea RO, son arbitrarios. Lado izquierdo, puede ser cualquier radio. Lado derecho, no. Lado derecho es la simetría de la carga encerrada. Si es línea, pues nos queda lambda por L porque hasta llegaba la línea, y la encerramos hasta L. Y en el caso del cilindro, el envolvente llega hasta ρ sub 0. Por eso es que a Kevin hacía esa observación, ¿verdad? Y recordó el caso de la esfera, ahí fue cuando yo me percaté que sí, que no me había fijado que era el ρ sub 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Queda clara van quedando más claras las ideas de ley de Gauss? Mañana vamos a hacer otro problema de cilindros, no se preocupen, no es que hemos llegado hasta acá con ley de Gauss. Vamos a hacer otro problema de cilindros porque me interesa que entendamos bien estos conceptos. Ya vamos a ver el cilindro con densidad de carga volumétrica. Hoy vimos un cilindro con densidad de carga sigma. Mañana vamos a ver el problema 4 o 7, ya me voy adelantando para que por si quieren irlo viendo, ¿verdad? Vamos a hacer el problema 4 o 7 que ya estamos hablando de densidad de carga volumétrica y que nos piden siempre el campo adentro y afuera. Estos problemas son clásicos y los estamos haciendo porque después, en el capítulo 5, que voy a hacer dos problemas más del capítulo 5, se ocupa el resultado que hicimos de la esfera y se ocupa después, cuando veamos la parte de energía, se ocupa este cilindro famoso, el que vamos a hacer. Entonces, es bueno que manejemos esas ideas y las tengamos presentes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Muy Sí. bien. Perfecto. Voy a detener